Please be seated. Tomen asiento. The sitting is resumed. Se reanuda la sesión y ahora doy la palabra al profesor Alain Pellet. Tiene usted la palabra. Thank you very much, Madam President. Muchas gracias, señor presidente. Señora Presidente, señoras y señores magistrados, ¿dónde nos encontramos? Esta es la ambiciosa pregunta a la que voy a intentar contestar presentando de una forma sucinta la posición del Estado plurinacional de Bolivia al final de esta segunda ronda de argumentos orales. Dada la naturaleza de este ejercicio, debo pedirle, señora Presidente, que tenga bien disculparme si no cumplo completamente su llamamiento ritual, pero muy útil, de evitar las repeticiones. De hecho, la posición final de Bolivia es la suma de sus respuestas a la segunda ronda de alegatos de Chile, así como las posiciones que adoptó durante la primera ronda y que Chile no ha refutado. También debo subrayar nuestra perplejidad ante las ambigüedades de nuestros adversarios, que se cuidaron mucho de eliminar el lunes pasado nuestras incertidumbres, a pesar de nuestros repetidos llamamientos durante nuestras primeras intervenciones. Quisiera añadir que tenemos en mente que la última palabra sobre las contrademandas la tendrá Chile, lo que nos obliga a una cierta circunspección. Esperamos que Chile no aproveche la situación para prevalecer de una tercera ronda de alegatos orales que vayan más allá de estas reclamaciones. Y dicho esto, señora Presidente, haré tres series de observaciones. En primer lugar, Chile se apresuró a presentar en el 2016 un asunto sumamente sensible desde un punto de vista político que no estaba madura para la resolución judicial, cuando, según las sabias palabras de Don Quijote de la Mancha, debería haber dejado tiempo al tiempo. En segundo lugar, los desarrollos que han tenido lugar desde entonces, y especialmente los informes científicos presentados por las dos partes, han permitido acercar considerablemente los puntos de vista, tanto en lo que se refiere a los hechos como su calificación o caracterización jurídica, y más en general al derecho aplicable, hasta el punto que cabe preguntarse si sigue existiendo hoy por hoy una verdadera disputa real entre las partes. En tercer lugar, sin embargo, dada la negativa de Chile de aclarar alguna de sus posiciones, ya sea en relación con sus propias presentaciones o con las contrademandas, Bolivia se ve llevada a mantener el fondo de sus demandas, como ya lo han indicado mis colegas anteriormente. Señora Presidente, según la gente de Chile, que cito, Chile ha acudido a la Corte porque se ha demostrado la imposibilidad de poner fin a la disputa mediante un acuerdo pactado. Y, cito de nuevo, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia debe ser bienvenida, no evitada ni minimizada, como parece desear Bolivia. Esto sería cierto, señora Presidente, pero solo si se cumplieran dos condiciones. En primer lugar, hay que demostrar que un acuerdo negociado es imposible. Y en segundo lugar, es indispensable que en el momento en el que el tribunal tome su decisión, o la Corte tome una decisión, siga existiendo una verdadera disputa entre las partes. Y ninguna de estas dos condiciones se cumple en el presente caso. Señora Presidente, Chile presentó su solicitud el 6 de junio de 2016 en respuesta a un discurso del presidente de Bolivia, pronunciado menos de 3 meses antes y atenuado en gran medida por su ministro de Asuntos Exteriores. Indicó la intención de su país de llevar el asunto ante la Corte en un plazo de 2 años si la cuestión del uso de las aguas del Silala no se resolvía para entonces. Indudablemente, en ese momento existía una disputa entre los dos estados a este respecto. La población del departamento de Potosí, que tiene un apego ancestral al agua, lleno de espiritualidad, estaba profundamente escandalizada porque el agua del Silala, un recurso tan escaso en esta región, había sido utilizado durante más de un siglo sin compensación alguna.
Y esto se agravó cuando se vio que el objetivo limitado de la concesión otorgada a la FCAB no se había respetado. Y es en estas condiciones que se canceló la concesión. Aunque Chile parece haber admitido que no le concede directamente, protestó contra el deseo señalado de Bolivia de utilizar también las aguas del Silala, lo que se tradujo en el otorgamiento de una concesión a la empresa boliviana Ductec. Además, Chile protestó enérgicamente contra el anuncio de un posible bloqueo del caudal artificial o superficial de los manantiales canalizados. El caudal artificial de los manantiales canalizados, digo. Esto, en todo caso, muestra que seguramente está más apegado de lo que dice al mantenimiento del status quo que se da sobre el terreno. Sea como fuere, poco antes de la presentación ante la Corte de este caso, Bolivia propuso la realización de estudios científicos y cito, volvió a invitar a la parte chilena a realizar una visita conjunta a esa región. Y conocemos la respuesta. La solicitud fue presentada a pesar de que Bolivia se había mostrado perfectamente abierta a nuevas investigaciones y nuevas negociaciones. De hecho, la presentación de la solicitud tuvo un efecto positivo, ya que, como reconoció el señor Witter, el experto designado por Chile, al menos en lo que respecta a la geología, la comprensión del sistema del Silala ha mejorado mucho gracias a los estudios científicos realizados a lo largo de toda la causa. Si los conocimientos de los expertos cualificados han mejorado, es bastante lógico que también lo hayan hecho los políticos, los abogados y la población local. Estos estudios demostraron que las aguas que se filtraban de la tierra a través de múltiples fuentes y que eran drenadas por las instalaciones de 1928 constituían un verdadero curso de agua internacional con todas sus consecuencias jurídicas. Ya no existe ninguna disputa a este respecto entre las partes y Bolivia, por supuesto, acepta que, en consecuencia, se aplique al Silala todo el derecho consuetudinario aplicable a los cursos de agua internacionales. También se aplica al Silala, incluyendo, sobre todo, el principio fundacional de la utilización equitativa y razonable. No hay ningún diferendo respecto a este punto entre las partes. Y como el profesor Basson de Chazur ha argumentado correctamente basándose en sus sentencias en los casos de pruebas nucleares, y cito la cuestión de las pruebas nucleares, la disputa presentada ante el tribunal debe seguir existiendo en el momento en el que la Corte tome su decisión, es decir, hoy. Por tanto, señora Presidente, lo importante es saber lo que a estas alturas sigue dividiendo a las partes. Y para determinarlo hay que proceder por su extracción y hacer primero un balance de sus puntos de coincidencia. Lo más sencillo, sin duda, es distinguir los aspectos fácticos de las consideraciones más estrictamente jurídicas. En cuanto a los hechos, al comienzo de estas audiencias, el señor Woodsworth, refiriéndose a su sentencia en el caso de la construcción de carreteras de Costa Rica, observó, y cito, que la realidad legal es que las áreas de desacuerdo entre los expertos simplemente no importan. Simplemente no importan. Esta afirmación es quizás demasiado categórica, pero hay un gran elemento de verdad en ella. En su intervención del pasado lunes, el señor Woodsworth perseveró. Solo dos hechos le parecen relevantes. Y le cito de nuevo. El primer hecho, la construcción de los canales en territorio boliviano fueron construidos por FCAB, una empresa inglesa, en virtud de la licencia de 1908 otorgada por Bolivia. Y cito de nuevo el segundo hecho, el Silala es un sistema de aguas superficiales y subterráneas acoplado y
ya sea como agua superficial o subterránea, todo el agua acabará eventualmente fluyendo hacia Chile. Fin de la cita. Y como lo ha señalado nuestro oponente y amigo, los dos estados están de acuerdo en estos dos hechos relevantes, que en su opinión son los únicos hechos pertinentes. De la primera, la construcción de las instalaciones por parte del FCAB llega a deducir que Chile no puede ser considerado responsable de la declaración de los bofedales. Ciertamente, no es el caso de Bolivia, no es lo que apoya Bolivia, que solo se ha reservado la posibilidad de reclamar una compensación al FCAB por lo que se ha llamado la deuda histórica, y lo ha recordado el señor Pandi anteriormente. Según el segundo punto, los daños en los bofedales, cabe señalar que, disuadidos por las autoridades chilenas, los expertos que designaron no los evaluaron en el lugar, in situ, y se basaron únicamente en la observación de lo que ocurre en el lado chileno, donde no hay fuentes de agua canalizadas en un río como ocurre en el sector boliviano. Además, la Corte cuenta con dos dictámenes periciales neutrales. El informe Ramsar, que no se puede descartar de plano y que Chile ni siquiera mencionó en la primera ronda de argumentos orales, aunque la Corte no puede dejar de darle gran importancia. Y luego, según los peritos, y en su propia opinión, señoras y señores miembros de la Corte, han visto en las imágenes proyectadas la semana pasada y hoy por parte del profesor Eckstein el contraste que existe entre las zonas canalizadas y aquellas en las que el agua se filtra libremente. También han visto las zonas salinas alrededor de los canales. En todo caso, y este es quizás el punto más importante, como señalé en la primera ronda, ninguna de las partes ha pedido a la Corte que determine en concreto las modalidades de uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, que deberán ser objeto, estas modalidades de uso deberán ser objeto de un futuro acuerdo si, como es su derecho, Bolivia decide hacer uso de las aguas, decida desmantelar los canales o no. Esta obligación de negociar de buena fe, con vistas a concluir un acuerdo con este fin, forma parte del núcleo del derecho de los cursos de agua internacionales y es la forma más segura y adecuada de tener en cuenta las especificidades de cada uno de estos cursos de agua, como ha recordado anteriormente el señor Gabriel Eckstein. En cuanto al segundo hecho relevante planteado por el señor Wordsworth, Bolivia no podría estar más de acuerdo, dado que los expertos de ambas partes están de acuerdo en que, en cualquier caso, el agua que se pierde en la superficie acabará muy cerca de las aguas subterráneas. Uno se pregunta por qué Chile se toma todas estas molestias para demostrar que no sufrirá ninguna consecuencia perjudicial por el desmantelamiento que dice estar fomentando. Y por qué el señor Wordsworth se ha empeñado en perdernos en toda una serie de consideraciones técnicas que confieso que no siempre he entendido y que al final parece no tener ninguna consecuencia jurídica. Y sin embargo es precisamente lo que más nos interesa aquí. Independientemente de los complicados modelos que hayan utilizado los expertos, sus informes demuestran sin lugar a dudas que el Silala es hoy en día, y desde un punto de vista jurídico, un curso de agua internacional. Las partes también están de acuerdo en que al menos una parte de las aguas superficiales que actualmente fluyen de Bolivia a Chile se debe a las tuberías y canalizaciones instaladas en territorio boliviano por el FCAB, aunque sus evaluaciones de la magnitud del fenómeno difieren mucho, ¿no?, respecto a la amplitud del fenómeno. En consecuencia, ambas partes aceptan que el desmantelamiento de estas instalaciones provocaría una disminución de este caudal, aunque
con la pequeña reserva del fenómeno de la evaporación, esta disminución se vería esencialmente compensada por un aumento del caudal de las aguas subterráneas. Esto me lleva, señora presidenta, a volver a los puntos de derecho en los que las partes están de acuerdo en este momento, sin que sea necesario preguntarse quién ha cambiado su punto de vista sobre tal o cual punto. Cada uno ha dado varios pasos en la dirección del otro y, como dice el refrán, de sabios es cambiar de opinión. Simplemente recapitulo, sin insistir, que mis colegas han desarrollado los siguientes puntos de acuerdo. Primero, Bolivia tiene derechos soberanos sobre las instalaciones que se encuentran en su territorio. Segundo, puede desmantelarlas sin que Chile se pueda oponer. Tercero, por su parte, en el caso que nos ocupa, Bolivia no reclama la conocida como deuda histórica, es decir, una compensación que le correspondería a la FCAB por el uso pasado o presente sin contrapartida de las aguas suplementarias resultantes de las instalaciones de drenaje establecidas por esa sociedad. Sin embargo, debería preverse una tasa, una indemnización, mediante un acuerdo interestatal para el caso en que en un futuro Chile solicite a Bolivia que se abstenga de desmantelar esas instalaciones. Cuarto, ambas partes tienen también derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, pero, insistimos, este es un derecho que pertenece a ambas partes. 5. Este uso equitativo y razonable posible, este uso, digo, se refiere al sistema del río en el sentido que incluye todas las aguas de superficie, con independencia de su origen, así como las subterráneas que pasan de Bolivia a Chile. Sexto, las dos partes tienen también la obligación de esforzarse por no causar un daño sensible al otro estado ribereño. Y séptimo, si la parte que utiliza el curso de agua considera que existe un riesgo al respecto, realizará una evaluación de los efectos ambientales y, en caso de confirmarse el riesgo, lo notificará a la otra parte. Y permítame, señora presidenta, ser aún más preciso y poner los puntos sobre las íes. Por lo que respecta a las cuestiones jurídicas, que supuestamente siguen dividiendo a las partes, el señor Wordsworth afirma que son dos, y cito de nuevo. Primero, ¿es el Silala, en su totalidad, un curso de agua internacional sujeto a las normas de derecho internacional reflejadas en la Convención de las Naciones Unidas de 1997? Y segundo, ¿tiene Chile derecho a su uso actual de las aguas del Silala? Y mi oponente y amigo añade una tercera, que se referiría a los supuestos alegatos encontrados sobre la utilización equitativa y razonable. Respecto a este último punto, de hecho, en lugar de alegatos encontrados, se trata de conclusiones similares, con el importante matiz de que Bolivia insiste en que precisen, señorías, en su fallo, que ambas partes tienen derecho a esta utilización equitativa y razonable, y no solo Chile, al contrario de lo que solicita en su conclusión B minúscula. En cuanto a las dos otras cuestiones planteadas por el señor Wordsworth, nuestras respuestas son igualmente inequívocas. Sí,
El Silala está sujeto en su totalidad al derecho internacional de los cursos de agua. En su totalidad, señora presidenta. Y esto incluye las aguas superficiales y las subterráneas con independencia de su origen. ¿Es posible ser más claro? Esto, sin duda, era el núcleo de la solicitud chilena y no sería razonable considerar que exista alguna duda a este respecto en cuanto al acuerdo de las partes, entendiéndose, no obstante, que contrariamente a la vaguedad en la que Chile parece complacerse, no todas las disposiciones de la Convención de 1997 reflejan normas consuetudinarias. Y respecto de la segunda pregunta, no. No, señora presidenta, Chile no tiene derecho a su uso actual de las aguas del Silala. Solo tiene derecho a ellas en tanto en cuanto no se desmantelen las instalaciones u otros usos de las aguas del río por parte de Bolivia. Estos usos deben ser, por supuesto, conformes al principio de utilización equitativa y razonable, en el que, al igual que es el caso de Chile, Bolivia puede apoyarse. Esto, señorías, sin duda, es mucho para estar de acuerdo y podría quizás llevarles a desestimar el caso. Desgraciadamente, esta solución no es del todo evidente, ya que la parte chilena, durante sus alegatos del lunes, continuó manteniendo la ambigüedad, no sobre los principios en sí, sino sobre las condiciones de su aplicación. La principal cuestión que queda sin resolver a este respecto es la de saber si Chile está en disposición de asumir, sin restricciones ni condiciones, los riesgos derivados del posible desmantelamiento de las instalaciones y canalizaciones, con independencia del grado de reducción del caudal superficial del Silala. Como sabemos, esto es objeto de valoraciones muy divergentes por parte de los expertos de las dos partes. Es verdad que la parte chilena ha manifestado a través del señor Westwood que en cualquier caso, sea cual sea la cifra de la pérdida del caudal superficial que pudiera resultar del desmantelamiento de las instalaciones de drenaje, y vuelvo a citar, Chile ha subrayado una y otra vez que no podía quejarse de ninguna disminución de los caudales o de la calidad del agua causada por el desmantelamiento de los caudales. Esto es una cita del señor Wordsworth. Sin embargo, señora presidenta, no estamos del todo tranquilos respecto de este tema, que es de suma importancia para Bolivia. Sin duda, ya durante el primer turno, la profesora Guasón de Sasurn ya había negado categóricamente que Chile tuviera un derecho adquirido a beneficiarse de los excedentes de agua proporcionados a día de hoy por las canalizaciones. Y el profesor Boyle admitió que Bolivia, si lo deseara, podría eliminar las canalizaciones y eliminar también el beneficio que Chile disfruta en la actualidad a partir de estos. Es decir, quitar el beneficio que Chile disfruta en la actualidad. Esto parece implicar que, en efecto, Chile estaría dispuesto a aceptar el desmantelamiento de las instalaciones sin protestar, sean cuales sean los efectos sobre el volumen de agua superficial que reciba, incluso, como no se puede descartar, si los expertos chilenos, doctos pero quizás no infalibles, se equivocan en lo que respecta al aumento de las aguas de superficie. Pero esto fue negado por el profesor McCaffrey, cuya posición refleja sin duda y lamentablemente con más fidelidad la letra de la conclusión de Chile C, en la que se pide a la Corte que falle que Chile
bajo el criterio de uso equitativo y razonable, tiene derecho a su uso actual de las aguas del río Silala. Esta es una cita, así es como está redactada la conclusión C de Chile. Señorías, la cuestión es saber si las garantías dadas aquí y allá por la parte chilena en sus alegatos son lo suficientemente creíbles como para eliminar las inquietudes de Bolivia. Corresponde de juzgar al respecto a la Corte. Si la respuesta es afirmativa, bastará con tomar nota de ello y constatar que al no existir controversia entre las partes, no es necesario fallar. De acuerdo con una jurisprudencia bien establecida, Chile quedará entonces vinculado por las declaraciones realizadas en las actuaciones. En otro caso, Bolivia solicita a esta Corte que adjudique en todos los escritos que su agente leerá en unos minutos. Pero he de decir algunas palabras sobre los escritos que Chile presentó anteayer. Conclusión A. Como ha dicho Bolivia y ha repetido a lo largo de este proceso, los estudios científicos intercambiados entre las partes han establecido la solidez de esta posición, que se expone en la conclusión A. Se entiende, no obstante, que el derecho internacional consuetudinario solo establece principios generales que, en caso de desacuerdo entre los estados ribereños, se habrían de aplicar por medio de un acuerdo fluvial de curso de agua que tenga plenamente en cuenta las características particulares del río del que se trata. Conclusión B. Aquí, nuevamente, las partes están de acuerdo en el entendido de que Bolivia tiene iguales derechos que Chile en este aspecto, lo que la Corte habrá de aclarar en la parte resolutiva de su fallo, en el sentido de si considera que subsiste una controversia entre las partes a este respecto. Conclusión C. Esta afirmación de la parte chilena es totalmente inaceptable y no puede conciliarse ni con su aceptación del derecho de Bolivia a desmantelar las instalaciones y tuberías establecidas en su territorio, ni con la afirmación de su abogado a efectos de que Chile reconoce que no tiene ningún derecho adquirido a seguir recibiendo el caudal actual de agua de superficie generado en parte por esas instalaciones. Conclusión D. Como lo ha resaltado el señor Bundy, Chile guardó un extraño silencio sobre esta conclusión durante sus alegatos, pero, sin embargo, la mantiene. Siendo así, Bolivia acepta que esto es así, de acuerdo con el derecho consuetudinario, solo si las actividades en cuestión suponen un riesgo de daño sensible para el otro, y de lo contrario, la carga para los estados ribereños de un curso de agua internacional sería insoportablemente pesada, como lo ha recordado el señor Bundy. Lo que es más, esta obligación no solo afecta a Bolivia, sino que incumbe a ambos estados, y Bolivia insta respetuosamente a la Corte a que haga hincapié en esa cuestión. Primera frase de la conclusión E, que es larga, y también en este caso el derecho internacional impone tales obligaciones al Estado aguas arriba solo en caso de riesgo de un daño sensible. Segunda frase de la conclusión E, esta conclusión no puede sino ser rechazada de plano. Las actividades pasadas de Bolivia en la región del Silala se redujeron a prácticamente nada, no causaron ningún daño a Chile y, sin embargo, Bolivia fue más allá
de lo que exige el derecho internacional consuetudinario en lo que respecta a la notificación y la consulta. En cuanto a las contrademandas de Bolivia, las demandas convencionales, evidentemente no tenemos una bola de cristal que nos permita adivinar cuáles serán las conclusiones finales de Chile respecto a ellas. Sin embargo, como se desprenderá de la lectura por parte de nuestra gente dentro de unos instantes, las mantenemos con una modificación detallada de las conclusiones B y C. Conclusión A. Demanda reconvencional A. Chile deja dudas sobre su aceptación incondicional del derecho de Bolivia al respecto, lo que nos lleva a mantener esta primera demanda reconvencional tal como está. Demanda reconvencional B, minúscula. Para eliminar cualquier ambigüedad, consideramos necesario aclarar que Chile no tenía ningún derecho adquirido a mantener la situación actual. En tanto en cuanto se mantenga, evidentemente podrá seguir beneficiándose del caudal resultante de las instalaciones y las canalizaciones de los manantiales del Silala. Pero no se trata de un derecho que en el futuro le permitiría oponerse ni al desmantelamiento de sus instalaciones ni a un uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala al que Bolivia pueda tener derecho según el derecho internacional consuetudinario. Demanda reconvencional C, conclusión C. Nuevamente encontramos necesario mantener esta demanda reconvencional en el entendimiento de que esta compensación se refiere únicamente al uso futuro de este caudal artificial en el supuesto de que las partes formalizaran un acuerdo a solicitud de Chile para mantenerlo a pesar del derecho de Bolivia a desmantelarlo. Señorías de la Corte, les agradezco de nuevo su atención y les pediría, señora presidenta, que tenga bien dar la palabra al embajador Calzadilla Sarmiento para que haga algunas observaciones finales y lea los alegatos finales del Estado Plurinacional de Bolivia. Doy las gracias al profesor Pelé y ahora daré la palabra a la gente de Bolivia, excelentísimo señor Roberto Calzadilla Sarmiento. Tiene usted la palabra. Madam President, judges of... Señora Presidenta, miembros de la Corte, es un honor comparecer nuevamente ante ustedes como agente del Estado Plurinacional de Bolivia para presentar las conclusiones finales de mi país en el caso relacionado con la controversia sobre el estatus y uso de las aguas del Silala. Bolivia es un Estado pacífico, siempre ha respetado el derecho internacional y las fronteras con los países vecinos, promoviendo relaciones de amistad y cooperación. Como se ha constatado en estas audiencias públicas, la política exterior de mi país se basa en la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos hídricos transfronterizos, en armonía con el derecho humano al agua y los derechos de la madre tierra. En este marco, Bolivia ha concertado varios acuerdos sobre cursos de agua internacionales con sus vecinos mediante el diálogo y la negociación, a excepción de Chile. Señora Presidenta, señorías, quisiera referirme a 4 aspectos importantes aducidos por Chile el pasado lunes ante esta Corte. Primero, no es mi intención distraer a la Corte con un asunto que no fuera parte de este caso. Sin embargo,
es prudente aclarar brevemente el contexto del conflicto sobre el río Lauca, abordado por la agente de Chile el lunes pasado. El Lauca fue desviado por Chile de su curso natural a través de canales artificiales en 1962. Sin tener en cuenta los derechos e intereses de mi país, ni cumplir con ninguna obligación del derecho internacional. Fue precisamente la violación de los derechos de Bolivia por parte de Chile lo que llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Segundo, a partir de sus declaraciones sobre el acuerdo preliminar de 2009, Chile parece pretender liberarse de los precedentes en base a lo que ahora considera absurdo, es decir, compensar económicamente a Bolivia por el beneficio que recibe de la infraestructura en territorio boliviano y sobre la que no tiene un derecho adquirido. Además, como refiere el profesor Fortó, en junio de 2008, ambos estados acordaron, mediante actas firmadas, que cualquier acuerdo futuro entre las partes incluiría un mecanismo para generar beneficios para Bolivia. Otras actas similares, que fueron el resultado de años de negociación, reuniones de alto nivel, comisiones mixtas y varios estudios técnicos, constan en la documentación del caso. Tercero, Chile ha reconocido en el curso de sus alegatos ante esta Corte que The Antofagasta Chile and Bolivian Railway Company Limited, actual FCAB, ha destinado las aguas del Silala, que captó gratuitamente en Bolivia, a otros usos, comercializando su entrega en Chile e incumpliendo las condiciones de la concesión otorgada en 1908 por la prefectura de Potosí. En este contexto, contrariamente a lo que sostiene Chile, Bolivia nunca ha abandonado el reclamo de la deuda histórica. Reitero explícitamente la reserva de mi país para aclarar ante los tribunales competentes cualquier otro reclamo sobre las aguas del Silala, como el relacionado con la indemnización que debe la empresa FCAB al departamento de Potosí. Cuarto, Chile pone mucho énfasis en la propuesta de acuerdo de 2019, que es una propuesta unilateral de Chile, sin ningún aporte de Bolivia. Contrariamente a lo que dijo la agente de Chile, la propuesta de acuerdo de 2019 se presentó como propuesta no negociable, sin reconocimiento de los derechos e intereses de Bolivia y con un plazo de 2 meses. Una vez aclarados estos puntos, paso a comentar las demandas de Chile y las contrademandas de Bolivia. Los procedimientos ante esta Corte han impulsado a Bolivia y a Chile a realizar estudios científicos actualizados en sus territorios. Dichos estudios han conducido a puntos de acuerdo técnicos que han acercado a las partes en cuanto al estatus de las aguas del Silala como curso de agua internacional. Para Bolivia, las aguas del Silala constituyen un curso de agua internacional cuyo caudal superficial ha sido aumentado artificialmente. Por lo tanto, el derecho internacional consuetudinario se aplica al Silala, pero su aplicación debe tener plenamente en cuenta los factores únicos que caracterizan a este curso de agua. Y aquí es donde la ciencia cobra especial relevancia. Bolivia, como buen vecino, siempre ha tolerado la canalización artificial instalada en su territorio, a pesar de que no existe ninguna concesión o acuerdo internacional con Chile que genere algún beneficio para Bolivia. Mi país nunca ha limitado o restringido el derecho de Chile a utilizar las aguas del Silala en su territorio. El caudal producido por la canalización sigue desaguando en el Silala. En este mismo momento,
como lo ha venido haciendo durante más de un siglo, sin ningún impedimento. Honorables magistrados de la Corte, permítanme recalcar una vez más, para que no haya dudas, tanto Bolivia como Chile tienen derecho a una utilización equitativa y razonable del Silala. Sin embargo, no tiene Chile un derecho adquirido sobre los beneficios derivados de la infraestructura en territorio boliviano. Adicionalmente, y como ha sido establecido por el abogado de Bolivia esta tarde, Chile no ha demostrado, tanto en la fase escrita como en las audiencias orales, que Bolivia haya causado el más mínimo daño, y mucho menos un daño significativo, a las aguas del Silala. De ello se desprende que Bolivia ha actuado siempre en el marco del derecho internacional consuetudinario y no ha incumplido ninguna obligación internacional. Asimismo, la acusación de Chile sobre el supuesto incumplimiento por parte de Bolivia de las obligaciones de notificar y consultar sobre medidas que puedan tener un efecto adverso significativo sobre las aguas del Silala tampoco ha sido probada. Permítanme ahora pasar a las contrademandas de Bolivia. Chile ha reconocido como cuestión de principio que Bolivia tiene soberanía sobre los mecanismos de canalización y drenaje construidos en su territorio y que tiene derecho a decidir si conserva o desmantela dicha canalización artificial. Sin embargo, el litigio aún no ha concluido entre las partes. Al contrario de lo que afirma Chile, sigue imponiendo condiciones a los derechos de Bolivia sobre la canalización. En consecuencia, la controversia entre las partes continúa y la Corte debe pronunciarse al respecto. Bolivia ha sido el único país que ha realizado un estudio científico sobre el impacto de la canalización en los flujos transfronterizos del Silala, basado en un trabajo de campo real en Bolivia. Los peritajes científicos presentados por Bolivia ante la Corte han demostrado la existencia de un mayor caudal superficial que actualmente drena por los canales artificiales que cruzan la frontera entre Bolivia y Chile. En este sentido, mi país solicita a la Corte que declare que Bolivia tiene soberanía sobre el flujo superficial mejorado de las aguas del Silala producido por los canales artificiales y mecanismos de drenaje instalados en su territorio y que Chile no tiene ningún derecho adquirido sobre dicho caudal superficial mejorado. En todo caso, si Bolivia decide desmantelar las obras de canalización y si Chile expresa su deseo de seguir disfrutando de los beneficios generados por el actual caudal superficial del Silala, las partes deberán negociar un acuerdo que incluya una compensación. Y en este contexto mi país solicita a la Corte que declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje del Silala que se encuentran en su territorio y tiene el derecho soberano de decidir si los mantiene o los desmantela y cómo lo hace, entendiendo que una reducción, y repito, una reducción cualquiera que se produzca con el paso del tiempo de los caudales superficiales o en la calidad del agua no se podrá considerar per se como una violación de las obligaciones de Bolivia en virtud del derecho internacional, tal como ha reconocido reiteradamente Chile en este procedimiento. Señora Presidenta, distinguidos miembros de la Corte, permítanme ahora presentar las conclusiones finales de Bolivia en respuesta a la demanda de Chile. En este sentido, Bolivia solicita respetuosamente a la Corte que rechace todas las conclusiones de Chile. 2. En la medida en que la Corte considere que aún existe una controversia entre las partes, adjudique y declare que a. Las aguas del Silala constituyen un curso de agua internacional cuyo caudal superficial ha sido aumentado artificialmente. B. En virtud de las normas del derecho internacional consuetudinario sobre el uso de los cursos de agua internacionales que se aplican al Silala,
Bolivia y Chile tienen cada uno derecho a una utilización equitativa y razonable de las aguas del Silala. C. El uso actual de las aguas del Silala por parte de Chile es sin perjuicio del derecho de Bolivia a un uso equitativo y razonable de estas aguas. D. Bolivia y Chile tienen cada uno la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para evitar que se cause un daño transfronterizo significativo en el Silala. E. Bolivia y Chile tienen cada uno la obligación de cooperar, notificar y consultar al otro Estado con respecto a las actividades que puedan tener un riesgo de daño transfronterizo significativo cuando lo confirme una evaluación de impacto ambiental. Y F. Bolivia no ha incumplido ninguna obligación contraída con Chile respecto a las aguas del Silala. Señora Presidenta, distinguidos miembros de la Corte, presentaré ahora las conclusiones finales de Bolivia con respecto a sus reconvenciones. Y en este sentido, Bolivia solicita respetuosamente a la Corte que adjudique y declare que a. Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje en el Silala que se encuentran en su territorio y tiene derecho a decidir si los mantiene y cómo. B. Bolivia tiene soberanía sobre el caudal artificial de las aguas del Silala, que se organiza, mejora o produce en su territorio. Y Chile no tiene ningún derecho adquirido sobre ese caudal artificial. C. Cualquier solicitud de Chile a Bolivia para la entrega del caudal mejorado del Silala, así como las condiciones y modalidades de la misma, incluyendo la compensación a pagar por dicha entrega, está sujeta a la celebración de un acuerdo con Bolivia. Antes de concluir, señora Presidenta, señorías de la Corte, permítanme expresar mi profundo agradecimiento a la Corte en nombre del Gobierno de Bolivia por su consideración y atención durante este proceso. Quisiera agradecer a todo el personal de la Corte y a los intérpretes que han permitido a nuestros países seguir el desarrollo de los procedimientos. Además, quisiera expresar mi más profunda gratitud a los distinguidos abogados bolivianos y a los defensores y a todo el equipo boliviano que ha estado trabajando en este importante caso. Gracias. I thank Your Excellency. Gracias, Excelencia. La Corte toma nota de las conclusiones finales que acaba de leer en nombre de Bolivia sobre las demandas de Chile y sobre las reconvenciones de Bolivia. La Corte se reunirá de nuevo el jueves 14 de abril entre las 3 y las 4 de la tarde para oír la réplica de Chile a las reconvenciones de Bolivia. Se levanta la sesión.